Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el canto No se puede sepultar la luz. No es tiempo de callar. No se puede sepultar la luz. No se puede sepultar la vida. No se puede sepultar un pueblo que busca la libertad. Como estrellas siempre brillarán, porque aún muertos seguirán viviendo, porque el pueblo nace cada día, caminante de la verdad. Cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia, como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia, desafío que no acabará. No podrán amordazar su voz, porque es fuerte el grito de los hombres que se unen como un arco iris en abrazo de mar a mar. Y si no, las piedras gritarán la invencible causa de los pobres, la esperanza de una tierra justa que amanece con ansiedad. Cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia, como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia, desafío que no acabará. No es posible detener el sol, no es posible controlar el viento, no es posible aprisionar el río, torrente del ancho mar, porque el viento sopla aquí y allá, porque el fuego quema las montañas, porque el río arrasa las quebradas, camino de un más allá. Cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia, como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia, desafío que no acabará. Y las intenciones para hoy, octubre 24. Por la salud de Luz Marina Orrego y su hija Natalia. Doña Olga Taborda de Hernández, la mamá de Sonia, esposa de Don Juan, cumplió años ayer. Por la salud de la prima Natalia Silva Prada, por allá en los Estados Unidos. Esta madrugada murió don Joaquín Adelmo Taborda Vera, esposo de doña Lilian, de nuestra familia en el 12 de octubre, nuestra familia carmelita. Nos acompañamos. Las exequias serán hoy a las 4 en la parroquia del 12. Seguimos pidiendo por San Juan Sebastián Echavarría Restrepo. Y acción de gracias por la recuperación que han tenido en sus intervenciones. A sobrina Mónica, a la Popocha, Esperanza, la esposa de Oscar, Margarita León, nuestra hermana Margarita, y Lucilita Bagós, la esposa de Lucho. También hoy es el cumpleaños de Gloria Eugenia Vázquez. Y pasado mañana, el 26, cumpleaños nuestra querida doctora Luisa Tobón. Cumpliría años Reinaldo, nuestro hermano. Finalmente, Juanita Arenas Dávila, cumpleaños el 28, jueves 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Vamos, como siempre lo hacemos, a reconocer esa necesidad que tenemos de la misericordia de Dios. Y hoy le vamos a pedir muy especialmente que nos ayude a abrir el oído. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y el Señor, que es un Padre bueno y rico en misericordia, nos conceda el perdón de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra fe, esperanza y caridad despierten en nosotros el anhelo de la vida eterna y nos ayude a comprometernos en aquello que tú nos pides. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del libro de Jeremías. Así dice el Señor: aclamen a Israel, lancen vivas al primero de los pueblos, pregonen mi alabanza y digan: Señor, salva a tu pueblo, al resto que queda de Israel, porque voy a traerlos del país del norte, a reunirlos del último rincón del mundo. Volverán hasta los ciegos y los cojos, las embarazadas y al igual que las madres con recién nacido. Volverá una enorme multitud, regresarán los que lloran, haré que vuelvan con la súplica en los labios. Los llevaré a corrientes de agua por un camino llano, donde no tropiecen. Pues yo soy el Padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y establecido para representárselos ante Dios y para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Como él mismo está sujeto a la debilidad, puede compadecerse de los ignorantes y los extraviados. Por eso debió ofrecer sacrificios no solo por los pecados del pueblo, sino por los suyos propios. Además, este es un honor que no se arroga a nadie. Dios es quien llama y da el honor, como en el caso de Aarón. Lo mismo sucedió con Cristo. No se arrogó la gloria de sumo sacerdote,
sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: tú eres sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos, Señor. Señor. Aleluya. 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 Con la palabra al día. Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brasma de Colombia. Domingo 24 de octubre, del Evangelio según San Marcos. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate que te llama. Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue donde estaba Jesús, el cual le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha dado la salud. Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Fuimos creados hombre y mujer a imagen de Dios. Qué bello, ¿verdad? Pero el Dios que nos creó es el que oye el grito del pobre. Nosotros sí lo oímos, o nos hacemos los pendejos, o tratamos de acallarlos, como algunos a los del ciego en el Evangelio. Qué vergüenza, ¿verdad? Somos expertos en tapar cicatrices con maquillajes, en esconder la cabeza como los avestruces. Recuerdo que en Medellín muchas veces, y creo que eso pasa en otras ciudades, cuando llegaba la visita de algún personaje importante y querían mostrarle la parte histórica, el centro de la ciudad, la pintaban. Y el día de la visita, muy de madrugada, recogían a todos los mendigos y desechables habitantes de la calle, como eufemísticamente se les llama, y se les llevaba en buses hasta las goteras de la ciudad, donde los dejaban tirados para que los visitantes vieran la belleza inmaculada de la tacita de plata. Qué desgraciadas e hipócritas tales autoridades, ¿verdad? Pero es fácil ver la mota en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. La vida moderna nos va llevando a vivir encerrados en nuestras urbanizaciones, con todos los servicios, con domicilios de todo lo que se nos antoje, ya sea comida o cualquier artículo por Amazon o por Mercado Libre, de manera que no tenemos que molestarnos en salir de nuestra zona de confort o dirigirnos solo a donde nos agrada. El resto no existe. Invisibilizamos al pobre, ahogamos su grito y seguimos tan campantes dando gracias a Dios. ¿A cuál Dios, perdón? No es hora de callar. Varios periódicos y noticieros de televisión del mundo publicaron a comienzos de esta semana una noticia de mucha trascendencia para Colombia y para la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión. La noticia fue la siguiente, aparte del tiempo y del país. Dice: la Corte Internacional de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano
por el caso de Ginette Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violación por parte de paramilitares con la complicidad de funcionarios estatales. En su incansable lucha de más de 20 años, Ginette Bedoya por fin ha encontrado justicia. En una sentencia largamente esperada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado este lunes a Colombia en el caso de la periodista secuestrada, torturada y violada por paramilitares en el año 2000, mientras realizaba una investigación en la cárcel La Modelo de Bogotá. El tribunal encontró al Estado colombiano responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de Ginette Bedoya, y advirtió sobre indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en las terribles agresiones que sufrió. Su proceso no ha sido ajeno a la controversia. En una acción sin precedentes, el Estado colombiano optó por retirarse de la audiencia de marzo de 2019 e intentó recusar a los magistrados al señalar que las preguntas indicaban prejuzgamiento y tildar de sesgados a los jueces. La Corte Interamericana rechazó los alegatos que provocaron una avalancha de críticas desde distintos sectores. En el Evangelio que acabamos de escuchar, hoy se presenta un mendigo, ciego, sentado al borde del camino, y al oír que pasa Jesús, comienza a gritarle: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ante este grito, los discípulos de Jesús tratan de callar al ciego, pero este grita más duro: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene y lo llama. Los discípulos inmediatamente cambian su actitud, no interesados en el bienestar del ciego, sino para congraciarse con Jesús. Algo semejante podríamos ver en el caso de la periodista Ginette Bedoya. Más de 20 años gritando, reclamando justicia y organizándose en favor de las mujeres abusadas y maltratadas. Y el Estado, a través de sus representantes, intentando por años desacreditar y callar su voz. Pero hubo quienes la escucharan y colaboraron con su causa durante muchos años, como fue la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y otros organismos que se solidarizaron con su causa. Ahora, con la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Estado colombiano le ha tocado reconocer su responsabilidad y se compromete a cumplir en su totalidad el fallo que señala al Estado como responsable en hechos que se remontan hace 20 años y actuar en consecuencia. Nunca quiso oír a Ginette, pero se sintió ahora obligado a hacerlo. Quizás no tanto por hacerle justicia a ella, sino para no quedar mal ante la opinión pública internacional. Como los discípulos de Jesús, que no pensaban en el ciego, sino en ellos mismos. Cabe ahora que nos hagamos la pregunta: ¿qué gritos estamos intentando callar nosotros?
A veces a nivel nacional callamos muchas voces que claman justicia, aumentando exageradamente informaciones sobre el proceso de vacunación o los múltiples casos de violencia callejera, que son muy dolorosos, pero que sirven para esconder la violencia estructural y la miseria del país, que es mucho más grave y sanguinaria. Y a nivel personal y familiar, revisémonos un poco para ver cuántas veces volteamos la cara y nos tapamos los oídos ante el sufrimiento que nos rodea por todas partes. Y detenernos para escucharlos cuesta mucho en nuestra vida. Nos parece que nosotros no tenemos nada que ver ante el sufrimiento de nuestro prójimo. Acusamos a los pobres de ser perezosos o faltos de iniciativa. Los tildamos de violentos o de viciosos. O nos contentamos simplemente con aceptar las responsabilidades de los gobernantes y que son ellos los que tienen que solucionar los problemas del pueblo. Y con estos argumentos eludimos nuestra propia responsabilidad y seguimos tranquilos para continuar disfrutando de nuestros bienes y privilegios. Acojamos la invitación que nos hace el Señor, que superando la desidia de sus discípulos, hace venir al ciego para escucharlo y atender su necesidad. Que nosotros superemos también nuestras barreras ideológicas y permitamos que el grito de los más desfavorecidos llegue a nuestros oídos, a nuestro corazón y a nuestras manos. Y recordemos lo que nos ha estado gritando Janet Bedoya durante tantos años y solidaricémonos con su grito. No es hora de callar. Hermanos, creemos en Dios Padre, que se ha manifestado en la historia como el amante de los humildes, el comprometido con sus gritos y el que ofrece caminos de salvación y de libertad. Sí creemos. Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para conocer desde el interior de la historia la necesidad del grito, para gritar con nosotros y para ser fuente e instrumento de salvación. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, el Espíritu del amor que se expresa en solidaridad, en fraternidad, en proyectos de justicia y que nos abre el oído para que nosotros también aprendamos a escuchar. Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, con esta fe, recordemos, el Señor curó a un ciego, pero le abrió el oído a los discípulos. Que nosotros también abramos nuestro oído. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo
y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, te bendijo, Padre, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Te damos gracia y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los caminos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra redención y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Tú nos invitas, Señor, a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, y la verdad que nos hace libres. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que, unidos al Papa Francisco y a nuestro obispo a nuestros obispos, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y con todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a renovar esa vocación, aprender a vivir como familia de Dios. Y lo hacemos
con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y desde nuestras casas vamos recitando juntos la oración de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Con tu espíritu. Entonces nos ofrecemos el saludo de la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos mantengan unidos en esta vida y nos guarden para la vida eterna. Amén. Dos avisos parroquiales. Mañana, si Dios quiere, comenzamos ya con el plan Talentos Veredales en los colegios. El proyecto Talentos Veredales. A las 7 de la mañana se comenzará en el Colegio Seráfico y a las 9 en el Colegio María Goretti, presentando el proyecto, el programa y ya lanzando el primer premio, ¿no? Que es
el concurso para el afiche. Tendrá como premio una tablet. Entonces damos gracias a Dios que nos permite comenzar y gracias también a ustedes, los benefactores que han hecho posible que comencemos este proyecto que se desarrollará el año entrante, pero que comienza mañana con el lanzamiento del premio por el afiche. Y otros 2 avisitos. El viernes 28 tendremos ya nuestro cuarto Fe y Cultura. El programa va a estar muy hermoso. Se llama La danza como experiencia espiritual. La danza como experiencia espiritual. Una hermana de la Compañía de María, una monja joven, Juliana Montoya, que estudió en la Academia Ballet Clásico y Moderno, nos estará comunicando su experiencia y también deleitándonos con algunos de sus bailes. Están invitados. Ahora vamos a terminar la Eucaristía y a partir del pan, que hoy se le quemó un poquito a Jorgito, quizás como compensación porque el otro día le quedó un poquito crudo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido de nuevo participar en este banquete. Y te pedimos la gracia del Espíritu Santo para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, aprendamos a ver el dolor del pueblo, a escuchar su clamor, que aprendamos a caminar en dirección al que sufre y abrir nuestras manos para servir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, sobre las familias, amistades y permanezca para siempre. Amén. Entonces, compartiendo el pan, podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Y que tengan un buen día. Aquí recibiendo pan. Los hermanos y hacen la comunidad, Cristo vive en la solidaridad. Cuando el pobre